Buenas tardes a todos. Em, bueno, cada vez menos. ¿Cuántos hay? A ver, 8. 8, ¿qué pasa? ¿Tienen ganas de hacer siesta hoy? Es que está feo el día, yo también, la verdad, honestamente. Pero hay que dar la clase. Em, bueno, nosotros la clase pasada habíamos comenzado a ver enlaces intermoleculares. Les voy a compartir la pantalla. Y habíamos visto, bueno, este es el PDF que yo les había compartido para que tengan para leer sobre enlaces intermoleculares. Está más o menos resumido, tiene lo que hablamos la clase pasada. Así que vamos a ir avanzando directamente sobre el seminario para que quede más claro. Yo, en realidad, en mi cronograma yo tendría que empezar hoy con grupo 1 y 2, que podría hacerlo, pero me parece que va a ser más provechoso que veamos el seminario de enlaces intermoleculares para que no queden dudas y porque esto entra al parcial. Y la clase que viene mejor vemos grupo 1 y 2. Así, porque esto les va a servir también para el TPL 4, ¿sí? Que quede claro, esto les va a servir. Bueno, no sé si ustedes han ido avanzando haciendo alguno de estos puntos que había dicho que ustedes ya podían ir avanzando. ¿Alguien hizo alguno? Bueno, parece que no. Vamos mal, ¿eh? Porque esto entra al parcial. Y también está en el TPL 4 que están haciendo ahora. Em, Ese TPL 4, que ustedes lo hagan a conciencia y por ahí no estén copiando respuestas de ChatGPT, sino que sean respuestas en base al razonamiento que ustedes hacen desde la parte práctica, les sirve para el parcial, porque son los temas que entran al parcial. De hecho, les había dicho que de allí puedo sacar algunas preguntas para la parte teórica. Bueno, el punto 1 ya lo habíamos visto. El punto 2 les había dicho que eso tenía que quedar pendiente porque necesitamos ver algo que no les dije la clase pasada para poder hacer ese punto. Entonces, voy acá. Pero para ver esto, primero yo necesito que queden claros los demás enlaces intermoleculares. En realidad, más que llamarlos enlaces, se los suele llamar fuerzas intermoleculares porque no llegan a ser, digamos, tan fuertes como los enlaces, sino que son fuerzas débiles de atracción que hay. La mayoría de ellas son de tipo electrostáticas, o sea, entre cargas, porque allí se generan dipolos, eso es lo que vimos, ¿sí? Entonces, repasemos a grandes rasgos lo que vimos. Nosotros vimos que podíamos tener enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. Y cuando nosotros tenemos enlace covalente, había dos tipos de sustancias que se podían generar.
Si yo tenía enlace metálico, que estén juntas muchas moléculas de sustancias que tengan enlace metálico, eso, bueno, nunca va a suceder porque ellos no forman moléculas, ellos forman una red cristalina, ¿sí? Entonces ellos son sustancias de estado de agregación sólido y el tipo de sólido que generan es sólido metálico o sustancia metálica. Si yo tengo un compuesto iónico, también nunca vamos a ver que ellos formen moléculas porque ellos forman grandes agregados de este, cristalinos que dan lugar a lo que son las redes cristalinas iónicas, donde se repite la unidad repetitiva que es la celda unitaria. Entonces ellos también son sólidos y los vamos a llamar sólidos de tipo iónico. Y cuando tenemos enlace covalente, en cambio, podían suceder dos cosas. En este caso, yo tengo solo enlace metálico. Solo hay enlace metálico. No hay otra cosa en esas sustancias metálicas. En los sólidos iónicos solamente hay enlace iónico. No hay otro tipo de fuerza. Cuando yo tengo enlace covalente, ahí podían haber dos tipos de sustancias. Una serían los sólidos covalentes o atómicos, en los cuales hay solamente enlace covalente, solo enlace covalente. O bien podíamos tener sustancias moleculares. Bueno, cuando tengo sustancias moleculares no puse sólido. ¿Por qué? Porque las sustancias moleculares podían ser sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Sí? En este caso, como son sustancias moleculares, quiere decir que forman moléculas, entonces, además de tener enlace covalente, hay enlaces o fuerzas intermoleculares. Intermoleculares. Bueno, estamos nosotros trabajando acá, ¿sí? Pero estamos viendo también todo este tipo de sustancias, las propiedades que ellos tienen. En cuanto a los enlaces intermoleculares, eso ya lo vamos a ver, pero esta tablita que ustedes tienen en el TPL4 al final, ahí está sintetizando las características de estas sustancias. Acá me están apareciendo, es la que yo le digo que tienen que estudiarse. Las sustancias moleculares que pueden ser sólido, líquido, gaseoso. Las covalentes o atómicas que solo están en estado sólido. Los iónicos, estado sólido. Metálico, estado sólido. Las únicas que pueden tener los tres estados de agregación son las moleculares. Y en cada columna se van detallando las características que las diferencian a esa sustancia, ¿sí? Las partículas que la forman, en un caso que son moléculas, en otro caso átomos, aniones y cationes, y acá tenemos iones metálicos, o sea, los cationes y las nubes de electrones. Acá en las sustancias moleculares aparecen las fuerzas intermoleculares que están acá, y en cambio en las demás tenemos el enlace químico. En las otras tres, acá enlace covalente, acá enlace iónico y acá enlace metálico. Las propiedades, bueno, están más o menos sintetizadas allí, en esa fila. Las moleculares suelen tener propiedades bastante débiles porque justamente presentan este tipo de enlace que son las fuerzas intermoleculares que son débiles, entonces ellos son blandos, y son sólidos son blandos. Son malos conductores de la electricidad y del calor. Si son sólidos son volátiles.
y ellos van a ser solubles dependiendo de la polaridad del enlace. Van a ser solubles en un solvente polar si ellos son polares y en un solvente no polar si ellos son no polares. Y acá tienen ejemplos de sólidos moleculares o sustancias moleculares, porque acá hay algunos que son líquidos, otros son gaseosos, como por ejemplo el oxígeno, líquido el agua, o sólido, como por ejemplo acá tienen el azúcar. Esta es la fórmula de la sacarosa, es un sólido molecular. Después tenemos los sólidos covalentes. Esto yo quiero que me presten bien atención porque me estoy demorando en hacer esto para que podamos avanzar más rápido con la práctica, para que ustedes ahora paren las antenitas y registren ahora en la cabeza las características que tienen estos sólidos, porque si no, pues vamos a hacer la práctica y no podemos hacer nada. Los covalentes se caracterizan porque suelen ser muy duros, porque tienen puro enlace covalente, entonces son muy duros, malos conductores de electricidad, insolubles, no son volátiles y tienen puntos de fusión muy altos, muy altos. Ejemplo, el diamante, el grafito también es, la otra variedad alotrópica del carbono también es un sólido covalente. El cuarzo, o sea, el dióxido de silicio, el nituro de boro, carburo de silicio, el silicio, el germanio, todos esos son ejemplos. Entonces, si a mí me dicen que tengo un sólido extremadamente duro de un punto de fusión muy alto, no tengo que pensar mucho para decir qué tipo de sustancia es. Inmediatamente tengo que darme cuenta que es un tipo de sustancia covalente. Si me dice que tiene punto de fusión bajo y que es blando, y es molecular. Si me dicen que es gaseoso o líquido, hay menos que menos, no tengo ni que dudar, porque las únicas sustancias que pueden ser líquidas o gaseosas son las moleculares. Entonces ya de entrada tengo que decir, es un sólido o es una sustancia molecular. En cambio, los iónicos y metálicos, yo me voy a dar cuenta también por las propiedades. Si me dicen que es un sólido conductor, de todos estos sólidos, el único que es conductor es el metálico. ¿Mm? Ahora, en cuanto a la dureza, depende. Hay metales que son blandos, como por ejemplo el sodio, que lo puedo cortar con un cuchillo, o el hierro, que ustedes saben que con un cuchillo no lo cortamos, bueno, son más duros. Entonces eh, son de dureza variable los metálicos, las sustancias metálicas. No son volátiles. Punto de fusión también variable. Por ejemplo, el sodio tiene un punto de fusión de 97 grados, mientras el hierro, que les mencionaba para comparar la dureza, el hierro tiene alrededor de 1500 grados centígrados de punto de fusión. Entonces, en el caso de los metales, hay propiedades que son variables dependiendo de la fuerza del enlace metálico. Si yo tengo una sustancia de tipo iónica, en cambio, nos imaginemos el cloruro de sodio, la sal de cocina. Las sales son compuestos que tienen enlace iónico, porque si yo las disuelvo se forman los iones que resultan de romper el cristal, o sea, aniones y cationes se liberan en solución. Entonces, ellos son duros. Si nosotros consideramos la sal cloruro de sodio, no podemos romperla fácilmente. Es duro, no podemos rayarla fácilmente. Es duro, pero es frágil. La podemos partir, la podemos romper por un golpe. Entonces, son duros pero frágiles los sólidos iónicos. Eh, no conducen la corriente, ¿por qué? Porque tienen los iones bien fijos en la red cristalina, entonces no pueden moverse. Pero si lo disuelvo o fundo la sal, se liberan los iones y entonces ya se hace conductor. Los puntos de fusión suelen ser altos, no tan altos como los covalentes. Por ejemplo, en los iónicos puedo llegar a tener temperatura de fusión de alrededor de los 600 grados, pónganle como mucho de alto. Pero en los covalentes los puntos de fusión andan por alrededor de los 3500. Entonces, yo puedo distinguir si se trata de una sustancia que es molecular, covalente, iónica o metálica, si a mí me dan datos de las propiedades que tiene. Por eso les digo que esta tablita se la tienen que estudiar. Ahora, con respecto a que existen otros tipos de interacciones, em, además de los enlaces intermoleculares que vimos. Nosotros vimos la fuerza de London,
vimos London y dijimos, ¿cuándo se daba London? Yo tenía, por ejemplo, un átomo de argón, que sabemos que es monoatómico, está representando el orbital, que tiene un solo electrón, por ejemplo, o tiene varios electrones, supongamos la nube electrónica del átomo. Los electrones sabemos que no están fijos en una posición, sino que están en constante movimiento. Entonces, lo que propone la teoría es que esos electrones en algún momento pueden estar como polarizados, o sea, concentrados en determinada zona nada más de la nube, como se muestra acá. Entonces se genera un dipolo. En esta zona tendré la densidad negativa y acá la densidad positiva. Entonces se genera un dipolo. Como acá tenía otro átomo que no está polarizado, al tener próximo a este átomo que está polarizado, también lo va a polarizar. Entonces también me va a concentrar acá los electrones y acá se forma entonces un dipolo, otro dipolo, o sea, por contagio. Entonces, este tipo de dipolo, el primero, que se generó por fracciones de segundo, porque esta es una molécula no polar, estas son moléculas no polares, esas son las moléculas que tienen London. Eh, Se generan por fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque la molécula es no polar, solo que en algún momento cuando se polariza la nube se forma el dipolo. Entonces esto es un dipolo transitorio. Es un dipolo transitorio porque se forma por fracciones de segundo. Y este dipolo que se formó porque este le contagió la división de carga se llama dipolo inducido. Entonces la atracción entre un dipolo transitorio y un dipolo inducido, eso es la fuerza de London. Y como son dipolos tan débiles porque se forman por fracciones de segundo, son fuerzas débiles las fuerzas de London. ¿Mm? Entonces es una Loco. fuerza entre dipolos, pero que son muy débiles. Sí, Transitorio e instantáneo serían lo mismo. sí, alguna bibliografía los menciona en lugar de dipolo transitorio, instantáneo. O sea, con eso da la idea de que se forma un instante nada más. Por eso es una fuerza muy débil. Y esta fuerza va a ser más grande, dijimos, eso lo vimos la clase pasada, cuando este, las nubes electrónicas de la molécula no polar sea grande, porque es más fácil deformarla, porque fíjense en que esta nube que se polarizó por fracciones de segundo contagia a la nube de la otra molécula no polar para que se polarice. Entonces, para que se genere esta fuerza de London es necesario que las moléculas estas no polares se contagien fácilmente, o sea, se polaricen fácilmente. Entonces, la fuerza de London dependen de la polarizabilidad de la molécula. Entonces, cuando sea más fácil polarizarla, voy a poder formar más dipolos transitorios e inducidos y va a ser mayor la fuerza de London porque voy a tener muchos dipolos formados, aunque sean instantáneos. ¿Y cuando una molécula es más polarizable? Medio parecido a lo que vimos en propiedades periódicas, cuando es más grande la nube, o sea, cuando tiene muchos más electrones, la nube electrónica entonces es más fácil de formarla y voy a tener el London más fuerte. Eso sería la fuerza del London. Y esto están solo presente, están, digamos, presentes en todos los tipos de moléculas, tanto las polares como las no polares. Pero lo que sí es cierto es que las no polares, la única fuerza que tienen es la de London, no tienen nada más. En cambio, si yo tengo una molécula polar, puede pasar que yo tenga puente hidrógeno o que como fuerza principal tenga dipolo-dipolo. ¿Cuándo yo voy a tener puente hidrógeno? Lo primero que tengo que hacer si tengo una molécula polar, buscar puente hidrógeno. ¿Por qué? Para encontrar puente hidrógeno es más fácil. Primero en la fórmula tiene que aparecer el hidrógeno y tiene que estar enlazado a nitrógeno, oxígeno o flúor. Eso tiene que aparecer en la molécula. Si no pasa esto, no hay puente hidrógeno. Em, o sea que si yo tengo, por ejemplo, esta molécula, acá no hay puente hidrógeno, porque tengo hidrógeno, pero no está enlazado ni a nitrógeno, oxígeno, flúor, y es polar, entonces hay
dipolo-dipolo. Esta molécula, por ejemplo, es polar, pero acá ni siquiera hay hidrógeno. Entonces, ¿qué fuerza tendrá? Puente hidrógeno no puede ser. Como es polar, va a tener dipolo-dipolo. Y lo otro que les dije es que siempre están presentes las fuerzas menos intensas. Entonces, si yo identifico una molécula que tiene puente hidrógeno, también va a tener dipolo-dipolo y London. Y si yo identifico una molécula que tiene dipolo-dipolo, también va a tener la más débil, que es London. Por eso decimos que la fuerza de London está tanto en las moléculas polares como no polares. Estas fuerzas, tanto puente hidrógeno como dipolo-dipolo, también son de tipo electrostáticas. ¿Por qué? Porque cuando la molécula es polar se forman dipolos. Sí o sí tengo dipolos, pero estos dipolos se dice que son permanentes, porque la molécula está polarizada todo el tiempo, ¿no? Por fracciones de segundo. Entonces son dipolos permanentes, en ambos casos, tanto en puente hidrógeno como en dipolo-dipolo. Son del mismo tipo de fuerza. Acá se dibujan así los dipolos. Esta es mi concentración negativa, positiva, e interactúan así. Se suelen representar por líneas de puntos, la interacción, así. Esto sería el puente hidrógeno o bien el dipolo-dipolo. Se representan igual. La única diferencia que hay es que los dipolos que se forman en el puente hidrógeno son mucho más intensos que los de las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque se dan cuando tengo hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno y flúor. Y nitrógeno, oxígeno y flúor son los átomos más electronegativos de la tabla periódica. Entonces, el puente hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo donde la diferencia de electronegatividad es grande, muy grande. Esa es la diferencia. Por eso el puente hidrógeno hace que las sustancias que tienen puente hidrógeno tengan propiedades como punto de ebullición más altos, por ejemplo, que una que tiene solo dipolo, dipolo y London por lejos. ¿Por qué? Porque los puentes hidrógenos, al ser más intensos, la atracción entre dipolos es más difícil romper esos enlaces. Porque, ¿qué vimos nosotros? Nosotros vimos que si yo tengo una sustancia, muestra un recipiente donde tengo una sustancia que es polar, entonces yo me tengo que imaginar que ahí yo tengo varias moléculas interactuando así como dipolos, ¿sí? Entre ellas están interactuando, bueno, yo dibujo unas 5, pero hay millones en esa sustancia, están así interactuando. Si yo acá le doy calor porque quiero hacer hervir la sustancia, el líquido, yo sé que en esta molécula supongo que sea ácido clorhídrico, la que está polarizada así. Esto es el dipolo, ¿no? Lo que yo dibujé allí. Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Y acá vendría negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, eh, entre los átomos de hidrógeno y cloro, este enlace es covalente. Pero esta molécula forma un dipolo que tiene acá la densidad negativa y acá la densidad positiva. Y hay muchas moléculas de estas interactuando por dipolo-dipolo. En este caso no hay puente hidrógeno, habría fuerzas dipolo-dipolo, que son las que están representadas acá, ¿eh? Por esas líneas de flecha, las líneas de punteadas, digamos. Cuando yo hago hervir, yo no rompo este enlace. Las que rompo son estas, para que pase a la fase vapor. O sea, yo acá lo que voy a tener este ácido clorhídrico gaseoso y acá lo tengo ácido clorhídrico líquido. Lo que hago para que se produzca ese cambio de estado, como acá tengo ácido clorhídrico, también se dan cuenta que no he roto el enlace covalente porque sigue estando la molécula. Lo único que hice fue romper estos enlaces débiles. Entonces, cuando yo intento hacer hervir una sustancia que tiene enlaces intermoleculares, se rompen esos enlaces, los débiles, no los enlaces químicos que son fuertes. ¿Mm? Bueno, aparte de estos tres
tipos de fuerzas intermoleculares que vimos, hay otros tipos de interacciones, como, por ejemplo, eh, ustedes vieron que yo puedo disolver cloruro de sodio en agua. ¿Y qué fuerzas intermoleculares tienen esta? Esta no tiene fuerza intermolecular, esta tiene enlace iónico. Como forma redes cristalinas, esta no tiene enlace intermolecular. Y el agua, en cambio, sí, esta tiene enlace interatómico covalente, pero entre sus moléculas tiene puente hidrógeno. Entonces, ¿por qué logro disolver cloruro de sodio en agua? Porque cuando se disuelve el cloruro de sodio en agua se rompe la red cristalina. Entonces acá lo que está ocurriendo es una interacción entre el catión o el anión de la sal y los dipolos del agua. ¿eh? Entonces, estos se van a orientar, acá tendría que ser al revés, porque siempre hay atracción por cargas. Entonces, esto sería muy bien densidad negativa, densidad positiva, y acá orientaría su densidad positiva hacia el anión. Entonces, yo que estoy simulando una fuerza de atracción o interacción entre los cationes y aniones de la sal y los dipolos del agua. Entonces, ¿qué tipo de fuerza hay acá? Hay atracción, por eso se disuelve. Pero esto ya no es ni enlace iónico, esto ya no es enlace covalente, esto no es puente hidrógeno, no es dipolo-dipolo, ni es enlace iónico. Entonces, ¿qué es? Bueno, se les dice otros tipos de interacciones. Entonces, para decir qué tipo de interacción, uno menciona qué está interactuando. Y bueno, ¿estos qué son? Son iones. ¿Y estos qué son? Dipolos. Entonces, esas otras interacciones se mencionan así, ion-dipolo. Este sería el caso, como dice acá, de cloruro de sodio en hexano. Lo que pasa es que acá sería ion dipolo inducido. En este caso no. En el caso que puse acá como el agua ya está siempre polarizada, sería directamente esta unión dipolo permanente. Dipolo permanente. ¿Por qué? Porque el dipolo del agua es permanente, porque es polar. En el caso del hexano, que es una molécula orgánica, es no polar. Entonces, el tipo de interacción que puede haber entre cloruro de sodio que tiene enlace iónico, o sea, él va a generar iones, y la molécula no polar es que el ion pueda generar una distorsión de su nube de electrones y entonces forma un dipolo inducido. Entonces el tipo de interacción sería ion-dipolo inducido. ¿Se entiende la diferencia? Y acá tienen el caso de cuando la molécula es polar y yo tengo un compuesto iónico, entonces la interacción es dipolo, ion-dipolo nada más sería acá. Este es ion-dipolo, si la molécula es polar, ion-dipolo. Y si no es polar sería ion-dipolo inducido. Bueno, después también otro ejemplo de interacción son dipolo-dipolo inducido. En el caso que yo tengo una molécula polar con una no polar, entonces la polar polariza a la no polar y entonces tengo un dipolo permanente interactuando con un dipolo inducido. Entonces la interacción se llama dipolo-dipolo inducido. Normalmente cuando tengo un dipolo permanente no se suele decir dipolo permanente, sino que se dice dipolo nada más. En cambio, cuando es inducido, bueno, dipolo inducido. ¿Se entendió? Este tipo de interacción es un ejemplo de lo que ocurre entre el agua y el oxígeno, porque nosotros vemos como regla para la disolución lo similar disuelve lo similar. Eso significa que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. Entonces, en ese caso, como el agua es polar y el oxígeno es no polar, nosotros tendríamos que decir, ah, no, acá no hay interacción, no puede disolverse oxígeno en agua. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, porque por eso hay peces en el agua, ellos sí respiran
hay oxígeno en el agua. Ellos se mueren si se consume todo el oxígeno del agua. Entonces, ¿por qué hay? Porque algo se debe disolver, porque existe este tipo de interacción. El agua es polar, el oxígeno es no polar, entonces el agua tiene un dipolo permanente. Y el oxígeno, como es no polar, se va a formar un dipolo inducido por la interacción con el dipolo del agua. Y entonces ese tipo de interacción que se llama dipolo permanente, dipolo inducido, es lo que propicia la solubilización de algo de oxígeno en agua. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Sí, chicos? profe. Bueno, Sí, profe. bueno, eso necesitaba explicarles para que podamos hacer el punto 2, porque justamente eso es lo que hay que trabajar en ese punto. Vamos al punto 2 entonces. Dice, indique los tipos de fuerzas intermoleculares o interacciones, porque ahí está haciendo alusión. Puedo dar fuerzas intermoleculares, pero también puedo dar las otras interacciones que acabamos de ver, que se dan entre los siguientes pares de especies químicas y tenemos que hacer un análisis como recién acabo de hacer. Entonces, tenemos que ver si se trata de molécula polar o no polar y ver si tiene puente hidrógeno, dipolo-dipolo o London y ver si la otra especie forma con ella un enlace intermolecular o tiene algún tipo de interacción. Entonces, en el primer caso, tengo dióxido de carbono y monóxido de carbono. Tengo que saber si es polar o no polar. Para ello, ¿qué tengo que hacer? La estructura de Lewis. Si no, no sé si la molécula es polar o no polar. Para el dióxido de carbono, la estructura de Lewis, yo la voy a hacer directamente, pero ustedes ya saben que hay que seguir las reglitas para escribir la estructura de Lewis. ¿Ya? Y en el caso del monóxido de carbono, yo tengo directamente carbono enlazado a oxígeno. O sea que sí o sí esa va a ser polar. Cuando son dos átomos nada más, ahí puedo no hacer la estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque si son átomos idénticos, derecho, es no polar, porque no hay diferencia de electronegatividad. Y si son dos átomos distintos, y bueno, es polar. ¿Por qué? Porque no van a tener igual valor de electronegatividad, o sea, hay diferencia de electronegatividad, esta es polar. Entonces, hacemos la estructura de Lewis porque son más de dos átomos y vemos que los vectores momento dipolar se van a cancelar porque estarían así, serían iguales y apuntando en sentido contrario. Entonces, como acá la sumatoria de los mu me da cero, esta es no polar. En cambio, en el caso del monóxido de carbono, es polar. Tengo dos átomos diferentes enlazados, entonces esta es polar. Entonces, ¿qué fuerzas voy a tener? Si esta es no polar, ¿qué fuerza interatómica, intermolecular podría tener? Recién acabamos de ver. Puente hidrógeno, dipolo-dipolo o London, si es no polar. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que están presentes si la sustancia es no polar? Recién lo vimos. Bueno, ¿qué enlace intermolecular tengo acá? En el dióxido de carbono, si es no polar. London. London, solamente London. Y en esta, como es polar, ahí es donde puede ser puente hidrógeno y dipolo-dipolo. ¿Puede haber puente hidrógeno acá? ¿Hay hidrógeno? No. No, entonces Dipolo, dipolo. dipolo-dipolo. Bueno, entonces para que ellas interactúen, no son el mismo tipo de fuerza. Entonces ellos no se pueden enlazar ni por London ni por dipolo-dipolo, pero van a interactuar sus dipolos. En el caso de esta, como es polar, tiene dipolo permanente. ¿Y qué va a hacer entonces? La que es polar va a inducir
a la no polar a que forme dipolo. Entonces va a formar un dipolo inducido. Entonces voy a tener, la interacción va a ser dipolo inducido, dipolo permanente, si quiero pongo, o pongo solo dipolo. Cuando se pone dipolo nada más, se sobreentiende que es dipolo permanente. Entonces la interacción en el primer caso, en A, sería dipolo inducido, dipolo permanente. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Bueno, en la parte B tengo cloro y tetracloruro de carbono. Ustedes díganme, el cloro, bueno, tengo dos átomos idénticos enlazados, no necesito hacer su estructura de Lewis. Tengo dos átomos idénticos enlazados, entonces la diferencia de electronegatividad va a ser cero. Sería una molécula polar o no polar. No, no polar. No polar. Y el tetracloruro de carbono, bueno, acá tengo más de dos átomos, entonces sí necesito hacer su estructura de Lewis y si yo la hago me queda así. Es un tetraedro, o sea, supersimétrica, lo que significa que la sumatoria de los vectores momento dipolar me va a dar cero. Entonces, ¿es polar o no polar? No polar. No No polar. polar. Entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares tengo cuando es no polar? Solo London. Solo London. Entonces, en ambos casos, tengo London. Entonces, cuando me preguntan, indique los tipos de fuerzas que se dan entre ellos. Quiere decir que si yo mezclo cloro con tetracloruro de carbono, ¿qué enlace se va a formar entre ellos? Si los dos tienen el mismo, se forma ese. ¿Se entiende? En el primero hemos puesto dipolo inducido, dipolo. Si pongo dipolo es que es permanente. Pero en este que pongo, los dos tienen London. Como los dos tienen London, se van a enlazar por London también. London, directamente. Esa es la interacción entre ellos. Si vamos al tercer ejemplo, a este, tengo amoníaco y tengo ion nitrato, es un anión. Entonces, acá ya tengo un ion, entonces ya sé que acá va a ser una interacción, no una fuerza. Entonces, una va a ser ion, guión. ¿Con quién? Tengo amoníaco. Tengo que hacer su estructura de Lewis para saber si es polar o no polar. Al hacer su estructura de Lewis, me queda así. Es un tetraedro, bien simétrico si todos los pares fueran compartidos, pero como tiene este par sin compartir, ya no es simétrico. Entonces la sumatoria de los vectores momento dipolar me va a dar distinto de cero. Entonces, ¿cómo es la molécula? ¿Polar o no polar? No polar con enlace London. Cuando la sumatoria de los mu da cero, es no polar. Acá me Sí, está perdón. dando distinto de cero. Claro, Polar. distinto de cero sería polar. Es polar. Mm. Entonces, si es polar, ¿cómo son sus dipolos? ¿Transitorios o permanentes? Las polares están polarizadas siempre, entonces son transitorios o permanentes. Sería permanente. Permanente. Permanentes, ¿sí? Entonces, acá en C la interacción es ion-dipolo, porque se trata de dipolos permanentes. Si yo pongo en contacto ion nitrato con amoníaco, la interacción es ion-dipolo.
Mm. Entonces, para hacer este punto yo tengo que ver qué tipo de enlace tiene o de qué tipo de molécula se trata para poder ver qué interacción hay. En el cuarto, yo tengo dos alcoholes. Tengo dos moléculas de metanol. Es el mismo alcohol, pero son dos moléculas de metanol. ¿Qué interacción va a haber? Primero tengo que saber qué tipo de enlace intermolecular puede tener. Les hago la estructura de Lewis. Así sería. ¿Tiene puente hidrógeno? ¿Hay hidrógeno enlazado a oxígeno, nitrógeno, flúor? Sí. Entonces esta tiene puente hidrógeno. Y esta otra también, porque es la misma. Entonces, ¿cómo se llama la interacción entre las dos moléculas? Si tenían la misma, se llama, ¿cómo se llama? Recién lo dije. Puente hidrógeno. Si las dos tienen puente hidrógeno, se van a enlazar por puente hidrógeno. En el último caso, tengo amoníaco, que acabamos de ver, este es el amoníaco, que es polar, que entonces forma dipolos permanentes. Y el argón, que lo hemos usado muchas veces para señalar que es un gas monoatómico, que no se enlaza a nadie, entonces es no polar. Entonces tengo uno polar con uno no polar. ¿Cuál va a ser la interacción? Este es polar y este es no polar. El polar, ¿qué tiene siempre? ¿Dipolo permanente o inducido? El polar. ¿Dipolo permanente o dipolo inducido? ¿Cuál sería la interacción? Dipolo permanente. El amoníaco y el argón, como es no polar, como es no polar, Dipolo inducido. sí, porque va a haber que obligarle a que forme uno. Entonces acá la interacción va a ser dipolo, dipolo inducido. Al ser no polar hay que obligarle a formar, entonces es dipolo inducido. Esas serían las interacciones, esas serían las respuestas en cada parte. Bueno, en el punto 3 tengo las moléculas flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Cómo serían esas moléculas? ¿Polares o no polares? Por ejemplo, flúor. Tengo átomos idénticos enlazados, entonces serían polares o no polares. ¿Tienen diferencia de electronegatividad los átomos de flúor?
No, 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 ninguna. Entonces, ¿qué tipo de moléculas son? ¿Polares o no polares? No polar. Todas son no polares. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas van a tener todas? Si son no polares. London. ¿Alguna más? Cuando son no polares solamente pueden tener London, profe, ¿o no? Sí, todas tienen London. Entonces, para poder asignarle la temperatura de ebullición correspondiente a cada una, yo necesito saber cuál tiene la fuerza de London más grande o más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando yo intente hacer hervir las moléculas, lo que voy a hacer es romper enlaces London para que hiervan. Yo no voy a romper el enlace covalente. O sea, yo tengo acá la molécula de flúor. Ese es el enlace covalente, que no lo voy a poder romper para hacer hervir. Lo que yo voy a hacer es romper esta fuerza, que sería el London. Eso es lo que voy a romper, porque esa es débil en comparación a esta. Estas no las puedo romper, las que rompo son las débiles. Y cuanto más fuerte sea el London, más difícil va a ser entonces el punto de ebullición más alto. Entonces, a mayor fuerza de London implica mayor punto de ebullición. Entonces, para poder asignarle las distintas temperaturas, yo tengo que saber quién tiene el London más fuerte. Y nosotros dijimos como el London consistía en intentar polarizar las moléculas, porque acá no están polarizadas porque son no polares. Necesito saber qué tan polarizables son para que tenga el London más fuerte. Y si me fijo, todas estas son del mismo grupo, de los halógenos, y el radio aumenta hacia abajo. Y la polarizabilidad de la molécula es mejor cuanto más grande es la molécula. Entonces, ¿hacia dónde aumenta la polarizabilidad? Hacia abajo. Hacia abajo aumenta la polarizabilidad. Entonces, si aumenta la polarizabilidad hacia abajo aumenta la fuerza de London. Entonces ahora puedo asignar los puntos de ebullición. Ahora puedo asignar los puntos de ebullición. ¿A quién le asignarían el más alto? Ahí están las fuerzas ya. El que tiene más fuerza de London es el yodo y el de menor fuerza es el flúor. Entonces, ¿a quién le asigno el punto de ebullición más alto? Al yodo. ¿Qué valor pongo acá entonces para yodo? 184,5 grados centígrados. 184,5. El más bajo, ¿a quién se lo doy? Al flúor. ¿Qué valor, Flúor. qué valor pongo? Menos 188. ¿Qué valor le doy al cloro? El cloro sería el segundo más bajo. Menos 34. ¿Y al bromo? El 58,8. Bueno, eso es todo lo que tenía que hacer en ese punto. O sea, primero, identificar el tipo de fuerzas que tienen todas las moléculas. En este caso era sencillo porque todas tenían la misma, London. Y luego, como tengo que asignar los puntos de ebullición, ver quién tiene la mayor fuerza de London, porque ese va a ser el que tenga el mayor punto de ebullición. Y como la fuerza de London aumenta al aumentar la polarizabilidad de la molécula, tengo que acordarme que afecta a la polarizabilidad. La polarizabilidad de la molécula es mayor cuanto más grande es la molécula o cuando tiene mayor número de electrones. Cuando es muy grande la molécula tiene más electrones también, por eso es otra variable, digamos, a tener en cuenta. El punto 4
Dice, describa los tipos de fuerzas atractivas que se deben vencer para que tengan lugar los siguientes cambios. Acá lo que me está preguntando es qué fuerzas o qué enlaces tengo que romper para poder llevar a cabo el proceso que se está indicando allí. En el primer caso dice ebullición de la gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. O sea, para poder saber qué tipo de fuerzas hay, yo tengo que saber de qué se trata la sustancia que tiene químicamente. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. ¿No? Mezcla de hidrocarburos. ¿Qué tienen los hidrocarburos? Como el mismo nombre lo dice. Acá lo voy a poner completo. Cadenas de carbono. Hidrocarburos. Tiene carbono e hidrógeno. Cadenas de carbono y están enlazados a hidrógeno. O sea, si yo dibujo algo así y acá tengo enlazados hidrógenos, así, esto es un hidrocarburo. Y puedo hacer la cadena como yo quiera y si yo, mientras yo tenga carbono e hidrógeno, eso es un hidrocarburo, son compuestos orgánicos. ¿Sí? Y son no polares porque casi no tengo diferencia de electronegatividad. ¿Mm? Lo que me tiene que quedar claro de que si hablamos de hidrocarburos, ellos son no polares. Eso, justamente por el tipo de átomos que tengo enlazado allí. Entonces es como que me están diciendo, tengo una sustancia no polar y la quiero hacer hervir. ¿Qué enlaces voy a tener que romper para hacerla hervir? Eso ya lo hablamos. O sea, ustedes ya me pueden responder sin que yo les dé más detalle. Si es no polar, acá hay enlace covalente. Estos son enlaces covalentes. Pero esto es una molécula. Y acá, si dibujo otra molécula de estas, de esa misma sustancia, ¿qué enlace las va a vincular si son no polares? ¿Qué fuerza va a haber ahí? London. London. Entonces, ¿cuáles son los enlaces que voy a romper? El covalente, Los enlaces London. London. Los covalentes no se rompen porque son fuertes, el London es débil. Entonces, lo que voy a romper acá es London. Eso mismo tengo que hacer para B. Dice disolución de azúcar en agua. El agua nosotros sabemos que es polar, ¿sí? Sabemos que es polar y que tiene puente hidrógeno. El azúcar, si bien es es un carbohidrato, es un disacárido, tiene moléculas de glucosa y fructosa enlazados, pero lo que tiene de característico es que en su estructura, ¿sí? Donde tiene enlazados eh, así, moléculas así, ¿sí? Son pentosas y hexosas. Es un disacárido, la sacarosa. Lo que interesa saber es que estos en su estructura tienen, después nosotros ya cuando vemos la parte orgánica, vamos a ver, aunque sea levemente, pero algo vamos a ver. Ahora sí, en general, como para que tengan una idea, en algunos puntos de ese hexágono o pentágono yo tengo grupos oxidrilos en lo que es la estructura de la sacarosa. No vale para toda azúcar, ¿no? Sino estamos hablando de la sacarosa. Entonces, que es un disacárido, tiene dos azúcares. Pero la característica es que hay grupos oxidrilos. Y si hay grupos oxidrilos, o sea, si yo tengo oxígeno enlazados a hidrógeno, ¿qué tipo de enlaces pueden formar?
hidrógeno enlazado a oxígeno. ¿Qué tipo de enlace se puede formar? Puente de hidrógeno. Puente hidrógeno. Entonces, ¿por qué se logra disolver el azúcar en el agua? Porque si bien no podemos decir que bueno, la sacarosa sea polar, pero puede formar puentes hidrógenos con el agua por la estructura que tiene. Y eso es lo que facilita la formación de la disolución de azúcar en agua. ¿M? La formación, la posibilidad que tiene de formar puente hidrógeno. Así interactúa. Ahí nosotros conocemos el azúcar de casa, ¿sí? Que se llama sacarosa, pero los que eh, practican o se dedican a la repostería saben también que a veces compran la glucosa en los lugares de repostería. Eso también es azúcar. La fructosa, que está presente en la uva, en muchas frutas, eso es azúcar. Bueno, y así como esas, hay un montón de azúcares. No todos los azúcares tienen la misma solubilidad porque no tienen la misma estructura. ¿M? Pero la sacarosa, la que usamos nosotros en la casa, sabemos que se disuelve en agua. Entonces ahora nos enteremos, ¿sí? Que lo hace, ¿por qué? Porque puede formar puente hidrógeno con el agua. Entonces, dice, describa los tipos de fuerzas atractivas que se deben vencer. Para hacer la disolución, para que el azúcar se disuelva en agua, hay puente hidrógeno. Bueno, fusión del diamante. El diamante no es otra cosa que una red tridimensional, porque es un sólido covalente, donde tengo átomos de carbono enlazados a otros átomos de carbono por enlace covalente. Y no hay nada más. Profe, ¿por eso es que el diamante es tan duro? Claro, tengo puro enlace covalente. O sea, no tiene más que enlace interatómico. Entonces tiene enlaces muy fuertes. Esa es la razón por la que es muy duro. Entonces acá si me dicen quiero fundir el diamante y tengo que romper el único tipo de enlace que tiene, que es enlace covalente, no hay otra cosa. O sea, sería muy difícil romperlo, fundirlo. Ahora, este me lo tienen que saber responder. Si yo quiero fundir hielo, estamos suponiendo que estamos hablando de hielo hecho con agua. Puente hidrógeno. Claro, el agua tiene puente hidrógeno, entonces lo que yo voy a tener que romper para fundirlo es puente hidrógeno. Vaporización del fluoruro de sodio. Quiero transformar en vapor fluoruro de sodio. Fluoruro de sodio sería así. Tengo un metal y un no metal. ¿Qué tipo de enlace hay acá? ¿Iónico? Iónico. ¿Y hay otro tipo de enlace más? Forma, Iónico y London, no, puede ser forma, London, ¿no? forma moléculas. Los iónicos forman moléculas. No, no forma. No, profe. No, entonces no hay enlaces intermoleculares. Lo único que hay acá es enlace iónico. ¿Mm? Solo hay enlace iónico. Entonces, cualquier cosa que yo quiera hacer con un compuesto iónico implica romperle enlaces iónicos, porque no forman moléculas, entonces no hay enlaces intermoleculares. ¿Mm? ¿Se entendió? De mi parte sí, profe. Bueno, el punto 5. Dice, explique las siguientes observaciones. Los puntos normales de ebullición del bromo y del cloruro de yodo tienen la fórmula de los dos.
son 59 y 97 grados, respectivamente. Hay que explicar por qué es así. Porque el bromo tiene como punto de ebullición 59 grados, mientras que el cloruro de yodo 97. Para poder explicarlo tengo que ver qué tipo de enlace tiene, porque en base a eso yo sé que alguno de los dos tiene enlace más fuerte y por eso no tiene el mismo punto de ebullición. En el caso del bromo, ¿polar o no polar? Ahí hay dos no metales enlazados, o sea que acá hay enlace covalente y forma moléculas. ¿Por qué? Porque no está dentro de los ejemplos, dentro de los ejemplos que he dado para sólido covalente. No es un sólido covalente, no está acá. Entonces, como no está ahí, tiene la capacidad de formar moléculas. Entonces tengo que buscar enlaces intermoleculares al bromo. Si tengo dos átomos idénticos enlazados, ¿es polar o no polar? Este, No polar. no polar. Entonces, ¿qué fuerza tiene si es no polar? London. Tiene London. Y el cloruro de yodo, miren, tengo no metal enlazado a no metal. O sea que acá hay enlace covalente. Pero si yo vengo acá, no está puesto como ejemplo de sustancia covalente. ¿Por qué me fijo esto? Porque los que son sustancias covalentes solamente tienen enlace covalente y no enlace intermolecular. Entonces, si hay enlace covalente y no es sustancia covalente, le tengo que buscar enlace intermolecular. Entonces me vengo acá y habíamos visto que este entonces tiene London y este forma molécula. ¿Pero qué tendría? Son átomos distintos enlazados. ¿Sería polar o no polar? En polar, Polar. Entonces puede tener puente hidrógeno o dipolo-dipolo. ¿Tiene puente hidrógeno? no, es dipolo-dipolo. Bueno, Por lo tanto, tiene que ser el de mayor temperatura de ebullición, ¿o no? claro, porque los dipolos-dipolos son fuerzas teóricamente de mayor intensidad que las de London. Las de London son las más débiles de todas. Entonces, esa es la explicación que fundamenta por qué 59 grados el punto de ebullición del bromo, mientras es 97 grados el punto de ebullición del cloruro de yodo. ¿Sí? Si vamos a este punto, al 5b, dice, el punto de ebullición normal del tetrafluoruro de carbono es de menos 128 grados centígrados, mientras que el tetracloruro de carbono se descompone a 171 grados centígrados antes de fundir. El tetrafluoruro de carbono sería un enlace de London. Es una Sí, molécula no polar. sí, y el tetrafluoruro El, también, también, ¿o no? sí, los dos son no polares. Entonces, ¿qué hay que analizar? Los dos tienen London. Deberíamos ver cuál de los dos London es más fuerte. Ajá, O sea, deberíamos ver la tendencia lo acaba de explicar, no me sale ahora. La tendencia a la polarización a la polarizabilidad de de la unión. de la molécula. Bueno, en el primer caso era fácil, porque teníamos un solo tipo de átomos para ver, y eran del mismo grupo para ver quién tenía mayor polarizabilidad. Pero en este caso tenemos que hacerlo de alguna manera. Bueno, en ese caso se hace así. Eh, yo tengo tetrafluoruro de carbono, tetracloruro de carbono. Em, lo voy a poner
de otra manera. Eh, Puede ser sacando la masa molar, sacando el número de electrones en la nube. Cuando tengo muchos electrones en la nube, es más grande y entonces más polarizable. Entonces, así vamos a saber cómo es la polarizabilidad. Y normalmente tengo más número de electrones cuando tengo mayor masa molar, pero a veces, bueno, es o no es este, tan directo. Entonces, lo que conviene hacer es siempre sacar el número de electrones y en base a eso deducir la polarizabilidad. Para sacar el número de electrones, si yo quiero sacar el número de electrones para el tetracloruro de carbono, número de electrones en las nubes, tengo que sumar los números atómicos, porque el número atómico me da el número de electrones. El número atómico del carbono más el número atómico del cloro, pero multiplicado por 4. Y de la misma manera lo saco para el tetrafluoruro de carbono. El número atómico del carbono más el número atómico del flúor multiplicado por 4 porque son 4 flúor. Bueno, ¿cuánto da? Hay que sumar los Z. En este caso, profe, dado que tengo los dos carbonos, que tengo los dos que son tetracloruro, tetrafluoruro, no debería haber la diferencia que hay entre Z del cloro y Z del flúor, ¿no? Sí, pero cuando sacas el número de electrones para la polarizabilidad tenés que sacarlo así, total. Claro. Pero si no querés calcularlo y querés explicarlo, podés decirlo así, pero es más fácil hacer el cálculo y decir, bueno, donde tengo mayor número de electrones es mayor la polarizabilidad. ¿Cuánto da Z? O sea, el número de electrones. O sea, ya sabemos que tiene mayor número atómico el cloro que el flúor. Sabemos que ahí nos tiene que dar mayor el número de electrones. 74 En total, en total, para el tetracloruro. del cloro. Y 42. Entonces acá pongo 74 y acá 42. La polarizabilidad aumenta en donde yo tengo una nube de electrones mayor, porque es más grande. Entonces la fuerza del hondo va a ser mayor donde sea mayor la polarizabilidad. Ese es el análisis, digamos, que correspondería en este caso. Así es como se saca. Entonces esa es la razón por la que el punto de ebullición es tan bajo para el tetrafluoruro de carbono. Tiene un London más débil que el tetracloruro de carbono. De hecho, el tetracloruro de carbono, fíjense inclusive porque se descompone a 171 grados centígrados, este es líquido. Este se lo suele usar en el laboratorio, aunque evitamos hacerlo porque actualmente está prohibido su uso porque tiene una presión de vapor muy alta y es muy tóxico. Tiene, Sí, no tiene buen nombre el cloruro. no, es muy tóxico y tiene alta presión de vapor y entonces cuando uno trabaja con tetracloro de carbono, aunque uno no lo ponga muy cerca, descompone los vapores. Bueno, el punto 6 dice los compuestos binarios de hidrógeno, todos son elementos del grupo 14 combinados con hidrógeno, o sea, estamos viendo hidruros de elementos del grupo 14. Elementos del grupo 14 son carbono, silicio, germanio y estaño. Los hidruros que ellos forman, o sea, los hidruros son compuestos del elemento con hidrógeno, son los que aparecen allí.
el metano, el silano, el germano y el etanano. Y sus puntos de ebullición son, para cada uno tienen colocado allí su punto de ebullición. Fíjense en que se observa una variación bastante definida. Si nosotros nos fijamos, tenemos que ver qué fuerza está afectando a todos esos compuestos que produce, dice, un incremento en los puntos de ebullición del metano al hidruro de estaño. Bueno, ¿qué fuerzas pueden tener todos ellos? Si yo escribo la estructura del metano, como tengo carbono, átomo central unido a 4 átomos de hidrógeno, va a ser parecido al tetracloruro de carbono. Acá voy a tener hidrógeno, hidrógeno, o sea, es una tetraédrica. Quiere decir que si yo hago la sumatoria de los vectores momento dipolar, es bien simétrica y todos los átomos enlazados son el mismo, entonces da 0. Lo que implica que es una molécula polar o no polar. Polar. No polar. Entonces, ¿qué fuerzas va a tener el metano si es no polar? ¿Qué fuerza enlaza a las moléculas de metano si es no polar? London. Y bueno, fíjense en las otras. Átomo central, silicio, unidos a 4 hidrógenos. Germanio, unido a 4 hidrógenos. Estaño, unido a 4 hidrógenos. O sea que la estructura es idéntica a esta. Nada más que estaría cambiando el carbono por cada uno de esos átomos. Y después idéntico. Entonces todas son no polares. Todas tienen London. Entonces, acá hay que hacer algo muy parecido a lo que hicimos acá en el 5B. Tenemos que sacar el número de electrones en la nube. Es sumar los Z de carbono más el Z de hidrógeno por 4. Lo mismo para el silano, para el germano y para el hidruro de estaño. A ver, van sacando ustedes y me van dando los valores. Y lo que deberíamos observar es que aumenta hacia abajo el número de electrones y entonces vamos a concluir que es más polarizable y mayor fuerza de London. Van sacando ustedes y me van dando los... ¿Lo hacemos? Sí, sí, vayan sacando Sería, pero el primero sería 10. 10. Ya sería la suma, ¿no? Total. Sí, sí, la suma total. Para el silano, 18. germano Para el Germán. Eh, 36. y el hidruro de estaño. Está 54. 54. Bien. Entonces, aumenta el número de electrones en la nube, entonces quiere decir que en ese sentido aumenta la polarizabilidad de la molécula. ¿Y eso qué implica? Que aumenta en ese sentido la fuerza de London. Entonces, esa es la explicación, porque fíjense, en el punto de ebullición, cuando voy hacia abajo, aumenta. ¿Sí? Hacia arriba es más bajo, es más negativo. Entonces, esa es la explicación. Acá en realidad hay que hacer esto y dice explique. Luego hay que poner una explicación. Como hacia abajo tengo mayor número de electrones en la nube, entonces la molécula es más polarizable, se forma mayor número de dipolos inducidos y eso implica una mayor fuerza de London. Por eso aumenta el punto de ebullición hacia abajo. Esa sería la fundamentación. Bueno, vamos a punto 7. Dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es más probable que presente la mayor fuerza de atracción? Para esto me gustaría que lo hagan ustedes y me digan la respuesta. Porque me están pidiendo, me dan 1, 2, 3, 4, 5 moléculas y me piden cuál tiene la mayor fuerza de atracción dipolo-dipolo.
tienen que identificar entonces cuáles tienen dipolo-dipolo y ver cuál tendría la mayor fuerza de atracción dipolo-dipolo. Para ello, les recuerdo que la fuerza de atracción dipolo-dipolo es más intensa cuando es mayor la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Entonces acá la primera tiene dipolo-dipolo, por empezar hay que descartar la que no tengan dipolo-dipolo, porque me están pidiendo la que tiene mayor fuerza dipolo-dipolo. A, ¿tiene fuerza dipolo-dipolo? No. No, ¿por qué? Porque es no polar. Y como el cloro es no polar, tiene solamente London. ¿El argón tiene fuerza dipolo-dipolo? El argón es un gas monoatómico. O sea que la molécula tiene un solo átomo de argón. Y para que exista el gas se producen enlaces entre las moléculas de argón, que como es una sola, puede ser polar. No, profe. No, entonces, ¿qué enlace va a tener? Si es no polar, London. London. O sea, acá llevamos dos que tienen solo London. Esta, átomos distintos enlazados, entonces la molécula es Polar. polar. Y Y un puente hidrógeno, ¿no? hidrógeno enlazado a cloro. ¿Es puente hidrógeno? No, no es puente hidrógeno. ¿Qué sería entonces? ¿O sí? Dipolo-dipolo. Esta es dipolo-dipolo. La que sigue, hidrógeno enlazado a bromo. El bromo no puede. No, tampoco. Es dipolo-dipolo, ¿no? También es dipolo-dipolo. Y la última, ¿sería polar esa? Fíjense en cómo es. Sí. ¿Sí? No polar. Porque sería silicio y está enlazado a 4. Si está enlazado a 4 átomos, tengo que hacer un tetraedro. Y acá la sumatoria de los electrones polar, ¿cómo daba? El tetraedro es bien simétrico. Igual a 0. Igual a 0. Entonces, ¿esta es polar o no polar? Si es igual a 0, No polar. no polar. O sea, tiene London. Entonces, ahora vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que presente la mayor fuerza de atracción dipolo-dipolo? Solamente tengo que comparar C y D, porque son las únicas que tienen dipolo-dipolo. ¿Y cuál va a tener el dipolo-dipolo más fuerte? Eso es lo que me está preguntando. ¿En dónde voy a tener la mayor diferencia de electronegatividad? Porque ese es el criterio. Con el cloruro. O sea, en el cloro. Acá. Entonces la respuesta es el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Porque el cloro es más electronegativo que el bromo. Entonces acá se me va a dar la mayor diferencia de electronegatividad. ¿Mm? El punto 8. Señale cuál de las siguientes moléculas pueden formar puentes hidrógeno. Ordénelas según un punto de ebullición creciente. Bueno, acá de entrada, como está hablando de puentes hidrógeno, ¿a cuáles descartarían que directamente no forman puente hidrógeno? De las 4 que están acá. Que no pueden tener puente hidrógeno por nada del mundo. El fluoruro y Cloruro y el tetracloruro de carbón. Esos dos. Bueno, esos dos son no polares, esos tienen London nada más. Eso ya lo vimos. Tienen London. Entonces, no entran dentro de la pregunta que me hace acá. Y se señale cuáles de las siguientes moléculas pueden formar puente hidrógeno.
ordénela según punto de ebullición creciente. Bueno, estas son no polares, tienen London. Esta, la primera, tengo hidrógeno enlazado a oxígeno. Esta sí Puente hidrógeno. forma puente hidrógeno. Ella puede formar puente hidrógeno. Y esta, este es un éter, pero es algo así. Estos 3 hidrógenos están enlazados así a cada carbono. Y bueno, esto es como que estuviera así como el agua, las 2 orejitas. Entonces, imagínense que estos grupos metilo, estos grupos así, carbono, hidrógeno 3, se llaman metilos. Imagínense que fueran hidrógeno. Entonces sería el agua, porque el agua es así, miren. ¿Sí o no? Si imaginarían que estos son hidrógenos. Es la misma estructura del agua. Y esto es O un sea, éter. necesariamente tiene que hacer puente hidrógeno. No, este es éter y este es agua. A lo que voy es que al ver cómo es su estructura y como el agua es polar, me puedo dar cuenta entonces que esta va a ser polar. Porque la polaridad depende de quiénes están enlazados y también de la forma que tiene. Bueno, ahí no se me van a cancelar los vectores momento dipolar en el éter, por la forma que tiene la geometría. No se van a cancelar, igual que no se cancelan en el agua. Acá los vectores momento dipolares no se cancelan porque los vectores momento dipolar se dibujaban así, apuntando al más electronegativo. Entonces, para sacar el vector momento dipolar total, se sumaban esos dos. Se hacía esto. Queda abierto, entonces, esta es la resultante y es el vector momento dipolar total. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, es polar. Ahora, el primero puede formar puente hidrógeno, este sí. ¿Por qué? Porque tengo hidrógeno enlazado a oxígeno. Para que haya puente hidrógeno yo tengo que tener hidrógeno enlazado a un átomo X, pero ese átomo X tiene que ser sí o sí oxígeno, nitrógeno o flúor. Tengo que tener eso. Esta es polar, pero ¿puede formar fuente de hidrógeno? Acá ya les he dibujado la estructura. ¿Tengo hidrógeno enlazado a oxígeno o a nitrógeno o a flúor? No. No. Entonces, ¿qué fuerza tendré allí? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo, porque es polar, pero no puede formar puente hidrógeno. Entonces ya sé que la primera forma puente hidrógeno. La segunda, dipolo, dipolo. Las otras dos son London. Como acá me pide que las ordene según punto de ebullición creciente, necesito saber quién tiene el London más fuerte para poder ordenar todo. ¿Qué tendría que hacer acá? Saco el número de electrones en la nube. Entonces, para tetracloruro de carbono y para flúor, saco el número de electrones, que ya lo tenían por ahí, o sea que si lo tienen escrito, lo dictan y ponemos acá y comparamos. Número de electrones para tetracloruro de carbono, tenemos que sumar Z del carbono más Z del cloro 74, 74 era. y la del flúor 18. 18. Bueno, ahí ven cómo es el número de electrones. Entonces la polarizabilidad aumenta hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, así como lo he puesto, Hacia abajo. Mayor número. Ah, no, acá hacia arriba. hacia arriba. Entonces, la fuerza de London, ¿quién la tiene mayor? Mayor fuerza de London tiene el Tetra, tetracloruro de carbono. tetracloruro de carbono. Bueno, este tiene el London más fuerte, ¿sí? Entonces ahora puedo ordenarlo según punto de ebullición creciente, me pide. O sea, yo sé que el que tiene la fuerza más intensa
va a tardar más en hervir, o sea, va a tener el punto de ebullición más alto. ¿Quién es? El que tiene puente hidrógeno. Ese es un alcohol. Bueno, ese es el etanol o alcohol etílico. Entonces, el etanol es el primero. Vamos a poner hacia acá, punto de ebullición. El primero, este es etanol. ¿Mm? Después, ¿quién seguiría? El éter. El éter. ¿Sí? Sigue el éter. Bueno, acá lo voy a poner en el mismo lugar, si no. Sigue el éter. Y ahora, Tetracloruro de carbono y el fluoruro. bien. Y eso es todo. ¿Mm? Eso es todo el punto 8. Vamos al punto 9. El punto 9 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Dice, cualquier compuesto de red covalente tiene punto de ebullición menor que uno iónico. ¿Es correcto o incorrecto? Recuerden que los de red covalente son cuando piensen en red covalente, imagínense en el diamante, que tiene puro enlace covalente. Ese es red covalente. Es Ese muy duro. es muy duro, tiene punto de ebullición extremadamente alto, es insoluble. Y acá me está diciendo que un compuesto de red covalente, imaginémonos el diamante, tiene punto de ebullición menor que uno iónico. ¿Verdadero o No, falso. falso? Falso. Falso. El B, el yoduro de hidrógeno tiene un punto de ebullición mayor que el bromuro de hidrógeno porque el primero forma enlaces de hidrógeno, o sea, puente hidrógeno. Me está diciendo que este forma puente hidrógeno y que por eso tiene punto de ebullición mayor que el bromuro de hidrógeno. ¿Es cierto eso? Falso. Falso. Falso, porque no, ninguno de los dos forma puente hidrógeno por empezar. El tercero, el alto punto de ebullición del agua se debe a la fuerza del enlace covalente. Es verdadero. ¿Mm? Recuerden que ¿qué fuerza es la que se O sea, rompe? sí, el refresco ¿Qué fuerza se rompe sería el puente hidrógeno. el puente Puente hidrógeno? hidrógeno. O sea, el punto de ebullición de las sustancias moleculares está determinado por sus fuerzas intermoleculares porque son ellas las que se rompen. ¿Sí? Entonces acá esto sería falso porque Claro. Porque acá dice que se rompe el OH. no, claro, porque dice que se está rompiendo el enlace interatómico y los que se rompen son los Claro, claro. enlaces intermoleculares. Intermoleculares. Bueno, el D, el punto de ebullición de los gases nobles disminuye al bajar en el grupo. Sería falso, ¿no? Ahí tenemos los gases nobles, es la última, ¿sí? Este grupo. Esos son los gases nobles. Son así, monoatómicos, como están ahí. Así es la fórmula del gas, porque ellos no se enlazan ni con ellos mismos para formar el gas, porque son inertes, son nobles, no reaccionan ni con ellos mismos. Entonces están así. Y se enlazan, el gas tiene una sola molécula de neón, por ejemplo. Y para formar la sustancia gaseosa neón se enlazan átomo con átomo por enlaces muy débiles que serían ¿cuáles? En London. London, ¿sí? Son London. Todos tienen London. Entonces, Entonces falso. el London hacia dónde aumentaría? Hacia abajo. Hacia abajo, porque tendría mayor número de electrones. Verdadero. Mire el Z, 10, 18, 36, 54. Eso es Z, o sea, el número de electrones en la nube. El que coloca mayor número de electrones en la nube es el xenón. Entonces, hacia acá aumenta el número de electrones. Entonces, hacia abajo, que aumentaría la polaridad.
disabilidad. Polarizabilidad. Y entonces hacia abajo aumenta la fuerza de London. ¿Mm? ¿Y qué me dice el enunciado? Que si hacia abajo aumentara, creo que decía que si hacia abajo aumentaba los puntos de fusión. Bueno, hacia abajo sabemos que el enlace es más fuerte, ¿sí? Creo que decía lo contrario. Dice, el punto de ebullición de los gases nobles disminuye al bajar en el grupo. Es falso. Es Claro, falso, entonces es falso. porque hacia abajo estamos viendo que aumenta la fuerza del London, entonces el D es falso. Bueno, acá había que marcar cuál era la correcta. Esta era falsa. Esta, el alto punto de ebullición del agua se debe a la fuerza del enlace covalente. Falso. Este era falso. Cualquier compuesto recovalente tiene punto de ebullición menos. Este es falso. Entonces, ¿cuál es la correcta? Ninguna de las anteriores sería la respuesta. Algo así vamos a tener en los parciales. Puede haber, sí. Eh, bueno, el punto 10. En cada uno de los siguientes pares de sustancias indica, razonándolo, cuál de las dos tiene un punto de ebullición más alto. Y bueno, también es como el anterior, o sea, hay que pensar qué enlaces tiene, si su enlace es más débil o más fuerte, y en base a eso podemos decir entonces cuál tiene el punto de ebullición más alto. Bueno, acá en el primero tengo nitrógeno 2, o sea, átomos idénticos enlazados. Entonces acá, ¿qué tipo de enlace tengo? Si sería una molécula, si son átomos idénticos, ¿es molécula polar o no polar? Nitrógeno enlazado a nitrógeno, ¿polar o no polar? No polar. No polar. Pero Entonces, ¿qué fuerza tiene? en London. London. Y ahora analizo la otra sustancia, dióxido de azufre. Bueno, hagamos la estructura de Lewis porque a ustedes van a tener algo así y tienen que hacer la estructura de Lewis. Yo sé que es polar, pero ustedes tienen que hacerlo. O sea, quiero, para saber si es polar, hacer la estructura de Lewis. Entonces, cuento los electrones de valencia. El azufre pertenece al grupo 6, entonces aporta 6 electrones de valencia. Más el oxígeno también pertenece al grupo 6. Entonces tiene 6 electrones de valencia, pero lo multiplico por 2 porque son 2 oxígenos. Entonces, ¿cuánto me da? Electrones, 18, o sea, 9 pares. Átomo central, el azufre. Coloco los oxígenos lo más simétrico posible a uno y a otro lado del azufre y comienzo a distribuir los pares de electrones. 9 pares. 1, 2. Ahora le hago completar el octeto los átomos periféricos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me sobra uno, se lo mando al central. 9. Ahora, ¿todos completaron octeto? No, el azufre no. ¿Sí? Entonces vamos a mandar un par del oxígeno al centro. Y ahí sí ya completaron el octeto todos. Ahora, como el átomo central tiene un par sin compartir, queda así, a 180 grados. ¿Cómo sería según la TREPEP? ¿Queda así o no? ¿Cómo eran estos pares sin compartir? Más repulsivos. Entonces no puede quedar así. Esto queda así. ¿Eh? Entonces ya la misma forma de la molécula me está haciendo ver que va a ser polar. ¿M? Porque acá voy a tener un vector momento dipolar apuntando al más electronegativo y acá apuntando a más electronegativo. Cuando yo sume esos vectores no se van a cancelar, me va a dar una resultante, ¿sí? Va a ser algo así
voy a tener un vector momento dipolar total distinto de cero. Entonces la molécula es polar. Cuando es polar tengo que fijarme si puede tener puente hidrógeno. ¿Puede tener puente hidrógeno esta? No, porque por empezar no tiene hidrógeno. Entonces tiene dipolo, dipolo. Entonces acá ya puedo completar. Tiene dipolo, dipolo. Bueno, y ahí me está preguntando cuál de las dos tiene un punto de ebullición más alto. ¿Cuál tendría punto de ebullición más alto, el nitrógeno o el dióxido de azufre? El dióxido, por dipolo, dipolo. Bien, entonces lo marco a ese. Bueno, y así hay que ir haciendo cada uno. Acá tengo silano y la fofina. Bueno, el silano ya hemos visto que era no polar porque al estar unido a 4 átomos de hidrógeno tiene geometría tetraédrica. Y la fofina es la compañera de grupo del nitrógeno, tiene la misma geometría que el amoníaco, nada más que acá le cambio por fósforo y la estructura es la misma. Bueno, ¿cuál es no polar y cuál es polar? La de silicio, ¿Qué es? porque es tetraédrica, Entonces, ¿qué sería? ¿Polar o no polar? no polar, no polar. No polar. Y la fofina, Sería polar. polar porque ya tiene pares sin compartir, entonces deforma la estructura y ya deja de ser simétrica, entonces la sumatoria de los vectores momento dipolar me da distinto de cero y se hace polar. ¿Qué fuerza tiene el hidruro de silicio o silano? London, London. Y la fofina, en dipolo, dipolo. dipolo, dipolo. ¿Cuál es más fuerte? La de polo, dipolo. Entonces, ¿a cuál subrayo que como que tiene punto de ebullición más alto? La fosfina. La fofina. Bueno, y así hay que ir haciendo los otros. Después tengo fofina y arsina. Bueno, ahí ya, en el caso de la fofina, ya lo habíamos hecho, es así. Y la molécula de la arsina también es compañera de grupo del amoníaco y cuando forma el hidruro tiene la misma geometría que el amoníaco. Entonces, acá va el arsénico, también tiene la misma. ¿Mm? Bueno, si nosotros nos guiamos por eso nada más, nosotros diríamos, las dos son polares, las dos tienen dipolo-dipolo, tendría que fijarme por diferencia de electronegatividad, entonces diríamos, las dos tienen dipolo-dipolo, porque son polares, por diferencia de electronegatividad, el más electronegativo es el fósforo, porque el arsénico está más abajo. ¿Eh? En la tabla periódica, si ustedes se fijan, yo tengo así, Sí, nitrógeno, tiene fósforo, 0.1 ¿sí? Entonces de diría, diferencia. la estaría subrayando a la fofina como de punto de ebullición más alto. Pero resulta que ellas son consideradas no polares. ¿Por qué? Porque tienen una diferencia de electronegatividad tan baja. Miren, vamos acá a la tabla y ustedes tienen allí donde tienen la electronegatividad. Acá. Acá está, electronegatividad. ¿Ven? Entonces, vamos, la del hidrógeno, la electronegatividad es 2.1. La del fósforo, 2.19. Entonces, para la fofina sería 2.1 menos 2.19. Esto, por supuesto, entre barras de valor absoluto se saca. Esa sería la diferencia de electronegatividad. Para la arsina también sería 2.1 del hidrógeno y del arsénico 2. ¿Cuánto da?
Fíjense, en valor absoluto, lo he puesto ahí. Acá da 0,1 y acá da 0,09. ¿Sí? Miren los valores de diferencia de electronegatividad. Es tan insignificante el valor de la diferencia de electronegatividad que se considera que sus enlaces son no polares. Y entonces ellos se comportan como si fueran sustancias con enlace no polar. ¿Mm? Entonces, ¿qué fuerza va a tener mucho peso para ellos? ¿Mm? ¿Qué fuerza? ¿La London? London. Que acá ganaría el arsénico, ¿no? Sí, sí, ven que si comparamos por London, gana el arsénico. De hecho, espere, punto de ebullición de la fosfina de ay, no lo abrí, de tiene punto de ebullición menos 87,7 y de la arsina menos 62,5. ¿Quién tiene el punto de ebullición más alto? La arsina, perdón. La arsina. La arsina, ¿ven? Ven que si consideramos los dipolo-dipolo, no podemos explicar los valores de los puntos de ebullición de ellos. Pero si consideramos que los dos son más no polares que polares, entonces tenemos que tener en cuenta el London, y por London sí podemos explicar por qué la arsina tiene un punto de ebullición más alto. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió? Sí, perfecto. Y en el caso que vimos anterior, en el del silicio, ahí también podríamos hacer el Compararlo por estudio no polar, como... sí, como no polares. O sea, en ese caso Ok. habría que comparar el número de electrones en la nube. Sí, sí. A ver, punto de ebullición del silano. Ya que estamos, lo busquemos. Del silano, Debería ser muy menos parecido a la 112. del fosfino. No, del silano es menos 112. Y de habíamos visto que era menos 87, algo así, no recuerdo. Bueno, es más alto, ¿ven? Porque lo hemos considerado a como polar y a como no polar, ¿sí? Nosotros lo hemos considerado así, como polar y no polar. Ahora, si lo consideramos como no polar, saquemos los electrones en la nube. En el caso del silano, Iguales. ¿cuánto dan los electrones en la nube? En el silano, 18. para el silano. Y para la fosfina, 18. bueno, ahí no podemos explicar por London, pero si los consideramos, bueno, como no polar y polar, sí podemos explicarlo. Pero no es que la fosfina sea polar, ¿no? Sino que seguramente lo que pasa es que cuando uno analiza la polaridad o la no polaridad, eh, no todos tienen el mismo grado de no polaridad o de polaridad. Entonces allí debe haber una diferencia, aunque sea pequeñísima, de, de vector momento dipolar, y por eso en el caso de la fosfina al lado del silano a lo mejor tiene algo de polaridad, pero comparado con la arsina, los dos son no polares, o sea, muy bajo. Por eso les decía que ellos se comportan como si fueran no polares. ¿Mm? Bueno,
El último, ¿cómo sería? ¿Cloruro de yodo, polar o no polar? Átomos distintos enlazados, Polar, polar. dipolo, dipolo. Este tiene dipolo, dipolo. Y el bromo, No polar, entonces tiene londo. Bueno, ¿cuál tiene el mayor punto de ebullición? dipolo, dipolo. Esta. Bueno, ven que no es tan difícil. Sí. Y esto lo pueden hacer si ustedes ya saben la tablita, porque miren, yo les leo el texto y ustedes en base a las propiedades que se enuncian, ustedes tienen que darse cuenta qué tipo de sólido es. El A dice, un sólido es blando, tiene punto de bajo de fusión, debajo de 100. Ni el sólido como tal, ni fundido, ni la solución acuosa del mismo conducen electricidad. Clasifique el sólido. Si es blando y tiene bajo punto de fusión, ¿puede ser un metal? No, No. Aparte dice que no conduce la electricidad. Entonces, sólido metálico no es. ¿Puede ser iónico? no por el bajo punto de fusión. Sí, y aparte que no son blandos, son duros. Los sólidos Ah, claro, iónicos no, son duros. Son duros pero frágiles. Entonces, este no puede ser iónico. Entonces está entre atómico y molecular. Puede ser atómico o covalente. Tengo que pensar que los covalentes, me tengo que imaginar el diamante. no pueden ser ni blandos ni de bajo punto de fusión. Entonces, ¿qué tipo de sólido es? No polar. No, no. De tipo de Ah, sólido perdón, sí, molecular. eh, molecular. Nosotros tenemos estos 4 tipos. El molecular, el covalente, el iónico y el metálico. Esos son los tipos de sólidos o de sustancia. Entonces, este no podía ser. Iónico tampoco. Covalente hemos visto que tampoco. Entonces tiene que ser molecular el primero. Molecular. Sí, me equivoqué. Y el que sigue, a partir de las siguientes propiedades del boro elemental, clasifíquele como uno de los sólidos cristalinos. Es una sustancia muy dura e insoluble en agua, punto de fusión alto, 2300 grados centígrados y mal conductor de la electricidad. Tiene que ser iónico. Mal conductor de la electricidad. Ah, no, covalente. Metálico no es. Molecular no es porque es muy duro. ¿Quiénes eran muy duros? Los covalentes. Los covalentes. Aparte dice mal conductor de la electricidad. El iónico es mal conductor de la electricidad cuando está sólido, pero cuando está disuelto o fundido, conduce. En cambio acá está diciendo que no conduce directamente. Entonces, como es muy duro, no es soluble en agua, tiene punto de fusión muy alto. Aparte, los iónicos, les digo, eh, por ahí dice que los iónicos tienen punto de fusión alto, pero más o menos anda por los 600 grados, por ahí, no como ese valor, no 2300. Entonces este valor muy alto ya me está diciendo que es un sólido covalente y que sea muy duro e insoluble. Bueno, ahora el último, y ya justo coincide con que vamos terminando. Dice, clasifique cada uno de los sólidos de la tabla como sólido iónico, molecular, metálico o de recovalente. El primero dice que tiene apariencia brillante y maleable. Punto de fusión 1500. Conductividad eléctrica alta. Solubilidad en el agua insoluble. ¿Qué será? Metálico. Metálico, porque cuando me dice que conductividad eléctrica alta y es sólido, entonces el único al que le pasa eso es al metal, entonces es un sólido metálico. Vamos ahí. Dice que es de apariencia suave, amarillo, de color amarillo, tiene un punto de fusión de 113 grados centígrados, no conduce la electricidad y es insoluble en agua.
Puede ser Ahí me metálico, está descartando. eh, vamos puede ser descartando. metálico. Puede ser metálico, el metálico suave, amarillo, No. 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 Aparte, conductividad eléctrica ninguna, dice. Los metales son conductores. Entonces, sólido metálico, no. Iónico, Tampoco, ¿por qué? porque es Es insoluble. insoluble. No, y aparte dice suave. Los iónicos son sólidos duros y frágiles. Entonces, iónico no. Puede ser covalente. No tiene temperatura muy baja. Claro, covalente les dije, cuando diga sólido covalente, imagínense en el diamante. Suave, punto de fusión muy bajito, no puede ser. Entonces, ¿qué me quedó? Es Tiene que ser molecular. molecular. Vamos al último. Dice que es duro, de color blanco, punto de fusión 800 grados centígrados. Conductividad solo si se funde o se disuelve. Soluble en agua, sí. El Covalente. iónico. No Es es el iónico, porque el covalente no es soluble. claro, el covalente es insoluble, aparte este punto de fusión es bajito. Para, Y aparte conductor eléctrico. claro, este conduce si se funde o se disuelve, eso les pasa a los iónicos solamente. Ellos en sólido no conducen porque los iones están atrapados en la red, pero cuando lo disolvemos se rompe la red, se liberan los iones y conduce. O cuando lo fundimos también se liberan los iones y conduce. Entonces esto es iónico. ¿Mm? Bueno, como se darán cuenta hay que estudiarse las propiedades de cada tipo de sustancia para hacer un ejercicio así como este. Bueno, ¿alguna pregunta? De todo modo acá tienen más ejercicios, como para practicar para el parcial. Mm. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo no, profe. Bueno, a ver, voy deteniendo la grabación.